Buenas noches. No sé si me escuchan, si hablo así, ¿me escuchan bien? Sí. Vale. ¿Qué me dirían o qué pensarían si les digo que en mi mano tengo una moneda de 4 euros? Vale, tengo una moneda de 4 euros. Quizás les puedo enseñar un hilito, pero me gustaría que me creyeran, la verdad. ¿Qué harían ustedes? Piénsenlo, no hace falta que lo digan. Si te aseguro que de verdad, aquí, en esta mano, tengo una moneda de 4 euros, ¿qué harías? A lo mejor te parezco una persona fiable. Y bueno, igual vienes y te acercas y me haces preguntas sobre cómo la conseguiste, de dónde salió, ¿de verdad eso es así? A lo mejor no te fías nada de mí y buscas en internet, en este momento mientras estoy hablando, si de verdad existe una moneda de 4 euros. Pero si yo te digo que aquí tengo una moneda de 4 euros, ¿tú qué haces? ¿Intentarías confiar en mi palabra? ¿Intentarías contrastarlo? ¿Qué te daría la certeza para saber si es verdad que aquí tengo una moneda de 4 euros? ¿Qué te haría dudar si aquí de verdad tengo una moneda de 4 euros? De momento, no les voy a revelar si la tengo o no, pero piensen. Mentira y verdad. Falsos profetas, verdaderos profetas. Estamos viendo esta carta de Segunda de Pedro, donde el propósito viene a ser recordarles las cosas que ya saben, confirmarles la verdad. El autor desea profundamente que recuerden estas cosas importantes que han aprendido. Y lo vemos en el capítulo 1, versículos 12 al 15. Pero también en el 3:18, que dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El propósito de Pedro lo deja aquí claro, que es estimular a sus lectores a que maduren en la comprensión y la práctica de la gracia de Dios en Cristo. Y para que esto pueda suceder, tienen que conocer más y mejor a Cristo. El contenido de esta carta pone de manifiesto la necesidad de crecer en ese conocimiento, ya que hay una amenaza real. Una enseñanza falsa que podría paralizar y destruir ese crecimiento. Por tanto, con este texto que hemos leído de 2 de Pedro 2, del 1 al 3, que es en el que vamos a estar reflexionando, el autor quería en este pasaje que sus primeros lectores entendieran la gravedad de los falsos maestros y sus enseñanzas, que iban a estar entre ellos, para que sintieran la urgencia y el dolor de las consecuencias y se mantuvieran firmes y alertas en la verdad para no desviarse, porque Cristo va a volver a juzgar al mundo. Y es que volvemos a 2 de Pedro, del versículo 1 al 3, y aquí vemos como estos falsos maestros ya los había mencionado un poco el autor en el capítulo 1, mencionando en el capítulo 1, versículo 16, que hay algunos que están diciendo que lo que creen son fábulas y son mentiras y son ilusiones. Entonces parece que ya es una mención ahí. Y ahora, en este capítulo, el 2, del 1 al 3, los introduce, los describe brevemente y también desarrolla el resto del capítulo 2 cosas acerca de ellos y consecuencias. Y es interesante que una palabra clave en este versículo es destrucción y destructivo. Y es que la falsa enseñanza es en sí misma destructiva, como vemos en el versículo 1, y acabará por destruir a los propios falsos maestros, que lo vemos también en el versículo 3. Por eso vamos a ir versículo por versículo, reflexionando un poco en algunas cosas que podemos, y empezamos por el versículo 1, falsos maestros versus verdaderos profetas. Falsos profetas, verdaderos profetas. Esta contraposición. Y es que el versículo 1 lo volvemos a leer, si me acompañan, por favor, 2 de Pedro 1. En el pueblo judío hubo falsos profetas, y también entre ustedes habrá falsos maestros, que encubiertamente introducirán herejías destructivas, al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Es interesante cómo comienza ahora este versículo. En mi versión dice también, y eso hace referencia a lo que viene contando antes. Justo antes se ha hablado de cómo son los verdaderos profetas. Incluso en el capítulo 1, versículo 21, dice:
porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Y es que está contraponiendo a estos verdaderos profetas que sí que hubo en el pueblo de Israel, y ahora empieza contando en el versículo 1, pero también hubo falsos profetas. Y esto lo conecta diciendo, igual que en el pueblo de Israel hubo verdaderos profetas y falsos profetas, ahora entre ustedes también va a haber falsos maestros. Y hace esta conexión y cambia de profetas a maestros. En otras versiones también pone pero, dando esta conexión entre lo que se acaba de decir antes sobre los verdaderos profetas con los falsos profetas y estos falsos maestros que también va a haber. Hay un autor que comenta que en el Antiguo Testamento los falsos profetas se solían caracterizar por tres cuestiones, la mayoría de ellos. Por un lado, no hablaban con autoridad divina, es decir, no decían lo que quería decir Dios. En segundo lugar, su mensaje solamente eran buenas noticias, sin ningún tipo de compromiso ni castigo de ninguna manera por si faltaban a lo que la tenían que hacer. Y esto se contrarrestaba con el juicio y salvación que sí hablaban los verdaderos profetas. Y en tercer lugar, al final se acababa demostrando que no eran dignos de confianza y lo que decían no se cumplía. Y es interesante que estas tres cuestiones parecen aquí también relacionadas con estos falsos maestros. Y es que las falsas enseñanzas que son mentiras, son una realidad. Van a venir y ya están. Y aunque justo en este versículo, el versículo 1, parece que está hablando en el futuro de que van a venir estos falsos maestros, en otros versículos, como el que vimos del capítulo 1 de versículo 16, o en el capítulo 3, hablando de los que están dudando, que son libertinos y que están dudando de las cosas, parece que ya también está presente. Y está este juego de hay, pero van a venir más. Pedro, ante esta realidad, que es inminente, que ya está, pero que además va a venir, trae toda la munición necesaria para que los cristianos puedan oponerse de manera exitosa ante estos falsos maestros y sus falsas enseñanzas. Él quiere alertar a los cristianos acerca de la guerra que tienen que librar y los equipa con una armadura que les permite resistir y también poder dispersar estas fuerzas anticristianas. Él describe a estos maestros en el versículo 1, muestra el resultado de lo que quieren lograr en los versículos 2 al 3, la primera parte, y además menciona su inminente condenación y destrucción en la última parte del versículo 3. Él, como dije antes, ha notado ya su presencia, pero sabe que van a venir otros. Y esto nos conecta también con lo que dijo Jesús en Mateo 24, 4 al 5, que dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y es que esto es una realidad, y Jesús también lo advertía. ¿Cómo son estos falsos maestros? El autor continúa mencionando cosas acerca de ellos, hablando de estas ideas falsas encubiertas, herejías destructivas encubiertas, para no confrontar, para no mostrar que evidentemente y obviamente está mal, se camuflan, se infiltran y van soltando una cosa por aquí, una cosa por allá. No quieren ser obvios, pero al final lo que están introduciendo son cosas contrarias a lo que Dios dice a la Escritura, cosas, ideas que buscan su propio beneficio y no la gloria de Dios. Los falsos maestros entonces hablan y entran disimuladamente en la comunidad cristiana con doctrinas concebidas para destruir la vida espiritual y moral de los cristianos. La gravedad de sus ideas y vidas al final lleva a que nieguen incluso a aquel que los compró, a aquel que los salvó, a aquel que dio su vida por ellos. Lo niegan. Probablemente tanto en enseñanza, con las cosas que decían, como en su estilo de vida, viviendo de una forma que es incompatible con reconocer a Jesús como su Señor. Con su sangre Cristo había comprado un pueblo para que hiciera su voluntad, pero estos falsos maestros se niegan a obedecerle, lo ignoran, llegando así al colmo de la insolencia contra aquel que los amó incondicionalmente. Y la consecuencia de esto la vemos al final del versículo 1, trayendo para sí una destrucción repentina. Destrucción aparece dos veces en este versículo, al principio y también al final. Y es que el resultado
resultado de esta enseñanza es la destrucción. Lo opuesto a la salvación, a estar eternamente con Dios, es una pérdida eterna de la relación con Dios. Y aquellos que le siguen, porque dice que le van a seguir mucho, aquellos que le siguen tienen este mismo destino. Por otro lado, después de ver esta contrapartida entre falsos profetas y verdaderos profetas, vemos en el versículo 2 las consecuencias desastrosas. Dice: muchos lo seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ello se difamará el camino de la verdad. Y es que al seguirle mucho, parece que estas personas van a ser muy influentes o muy populares. Hay gente, muchas, que se siente atraída por enseñanzas que son nuevas, que son distintas y que no llevan ningún tipo de sacrificio personal implicado. Aquellas que eliminan cualquier límite moral y te permiten hacer lo que tú quieras, y las personas lo abrazan porque si no va a haber no tenemos que rendir cuentas a ningún juez, si no va a haber ningún juicio, pues qué más da lo que va con mi vida. Pero al seguir este tipo de enseñanzas, al caer en este tipo de prácticas, lleva unas conductas sin límites, desenfrenadas, a la cual están invitando estos falsos maestros, y la consecuencia es que se difama el camino de la verdad. Así dice literalmente. Esto habla acerca de la vida cristiana. Los cristianos se les llamaban los del camino, y es una conexión al final que está relacionada con cómo ven las personas que rodean a esos que dicen que se llaman cristianos a Dios y lo que hacen. Si dices que sigas a Jesús, pero vives como quieres, sin tenerlo en cuenta, viviendo de cualquier manera, sin límites, al final las personas lo que van a ver, las que te rodean, es que en verdad no sirve para nada, y al final terminarán blasfemando contra el cristianismo. En otros pasajes, Pablo, por ejemplo, en 1 Timoteo 6:1, dice: tengan a sus amos por dignos en todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y aquí vemos en este y en otros ejemplos en la Biblia cómo lo que hacemos al final también repercute en cómo otros ven a Dios a través de nosotros. Si pasamos de sus normas, si pasamos de Dios, si vivimos de cualquier manera, entonces la consecuencia es que otros van a decir: pues así es como es tu Dios, y el nombre de Dios será blasfemado, será distorsionado y será dañado en ese sentido. Y luego, por otro lado, después de ver este contraste entre falsos profetas y verdaderos profetas, las consecuencias desastrosas para muchos, vemos en el versículo 3 la motivación y los medios de los falsos maestros. Dice el versículo 3, si me acompañan también: llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Y es interesante cómo a estos falsos maestros lo que les motiva es la avaricia, es su propio beneficio personal. Intentar sacar de estos creyentes, aunque implique explotarlos de cualquier manera, beneficios económicos para su vida. Y al final el medio que utilizan, su enseñanza, son palabras falsas, son mentiras. Y es interesante que pese a todo este panorama tan negro, tan triste, ¿cómo es posible que personas se infiltren en la iglesia para destruir, para robar, para manipular, para dañar, para evitar que Dios se lleve la gloria? No va a quedar impune, y termina el versículo 3 diciendo que va a haber una condenación y una destrucción para ellos, que Dios va a ser justo y va a juzgarlos, y eso es inminente. Los falsos maestros contra quien escribe Pedro se habían descarriado en algún punto de vista teológico, y al final vemos el resultado que les lleva a ese error teológico, a un error también moral. Y el resto del capítulo 2 explica y desarrolla cómo estos han fallado en el pasado, pero también cómo lo están haciendo. ¿Por qué preocuparse acerca de cómo viven su moralidad, su sexualidad, su vida, si al final no va a haber ningún día del juicio, si al final Dios no va a volver y si al final va a dar igual? Pues este tipo de razonamientos les lleva a pensar: pues vivo como me da la gana. Y al final va a haber consecuencias, porque lo cierto es que Jesús va a volver y que Dios va a juzgar al injusto, y habrá también
un juicio para el justo. Y la tercera aportación de Pedro es subrayar también una importancia acerca de la memoria, acerca de recordar en la vida cristiana las cosas importantes. Así que pensando en cómo podemos aplicar este pasaje, estos 3 versículos, breves pero profundos, se me ocurren y les quiero proponer 2 cosas. Por un lado, estar atentos al exterior y por otro lado, segundo, estar atentos al interior. Estar atentos al exterior, en primer lugar, y observar en cómo otros se han desviado o se están desviando de la verdad. Jesús, como veíamos, advierte acerca de los falsos profetas que vendrán y cambiarán lo que Él ha dicho, tergiversándolo, engañando a muchos. Así que la realidad de que personas cuentan medias verdades o mentiras completas es una realidad presente y futura, de la cual se nos advierte en muchas ocasiones en la Biblia. Pero lo esencial del Evangelio no se puede cambiar. Hay unas cosas que son no negociables y a estas el Señor nos invita a que nos mantengamos firmes en ellas. Hay otras cuestiones que sí son negociables y que podemos hablarlo con respeto y tener diferentes opiniones. Pero en aquellas cuestiones que no son negociables, como vemos aquí que incluso llegan a negar a Cristo, a negar lo que Él ha hecho, a negar su obra, eso no es negociable. Lo que pensamos tiene consecuencias y lo que creemos tiene consecuencias y una consecuencia, una importancia eterna. Por eso debemos estar atentos y alerta. Entonces, si yo ahora, en lugar de decirles que tengo aquí una moneda de 4 euros, les digo que tengo una de 5, ¿ustedes qué dirían? ¿Han visto alguna vez una moneda de 5 euros? Si te dieran una moneda de 5 euros, a ti te la dan, no sé, en el súper o por ahí, ¿dirías que es falsa? ¿Dirías que a alguien se le ocurrió, se la inventó y la puso a ver qué pasaba y si recorría el mundo? A lo mejor hay gente que hace eso con billetes. ¿Cómo podrías saber si eso que tienes tú en tu mano o que tengo yo en la mía, una moneda de 5 euros, es verdad? En el caso de la moneda, sería yendo a al creador, ¿no? A los que lo han fabricado y ver si en la fábrica, en este caso, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, pues de verdad existe y la han hecho. En el caso de la verdad, en el caso de los no negociables, ¿irías a dónde? A la Biblia, al creador que creó el mundo, te creó a ti y me creó a mí, y ver qué cosas son verdad y qué cosas no lo son. Ahí descubrirás, si vas a internet, a la Fábrica de Moneda y Timbre, descubrirás que efectivamente sí que existe una moneda de 5 euros. La que tengo yo aquí no vale, es de 1, lo confieso, no tenía 4 euros, tenía 1. Pero sí que existe una moneda de 5 euros, desde hace bastante tiempo en realidad, pero hace poco sacaron como una nueva remesa con diferentes ciudades de España y si la encuentras será muy difícil, aunque en zonas como Barcelona y tal sí que se están viendo, pero los coleccionistas, pues en vez de 5 euros eso vale como 36, entonces difícilmente la vas a encontrar, aunque si la encuentras, quédatela. Pero, ¿qué es lo que tienes que hacer para saber si eso es verdad o no? Ir a la Biblia, ir al Creador. Sin embargo, si no quieres que te engañen, tienes que estar alerta. Y quiero aclarar aquí un matiz de que no se trata de rechazar o tener dudas con aquel que piensa diferente simplemente porque piensa diferente, pero sí con aquellos que están yendo a los no negociables, a las cosas que Dios muestra en su palabra claramente que son así. Cosas como, por ejemplo, que Dios es uno, que Jesús es el Hijo de Dios, que su obra en la cruz, muriendo y resucitando, da perdón, vida, esperanza y reconciliación con Dios a aquel que se arrepiente. ¿Y cómo vas a saber cuáles son estos no negociables si no inviertes tiempo en meditar en su palabra y le preguntas a Él en oración y en tu tiempo con Él? Al igual que con las monedas, ¿cómo vamos a saberlo si no leemos la Biblia? Cuando nos hacen preguntas acerca de Dios, quizás preguntas difíciles, ¿qué haces con esas preguntas? ¿Las dejas ahí
que pasen? ¿Vas a investigar activamente en qué dice la Biblia o en qué dicen otras personas que aman al Señor y han estudiado mucho después de haber tenido tu investigación personal con la Biblia? ¿O simplemente te acuerdas y dices, bueno, creo que hace 10 años o hace 5 o el mes pasado alguien dijo algo de que, entonces creo que, y te conformas con eso? Ante esas preguntas de otros o tuyas, ¿cómo te mueves? ¿Te mueves, no? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo buscas? Y les decía, ¿no? Les invitaba a pensar en estar atentos al exterior, preguntas de otros, pero también estar atentos al interior. Y es que es tremendamente fácil desviarse. Cuando la Biblia te dice algo que no quieres oír, que no quieres obedecer, que no quieres reconocer, arrancas esa página y la dices y bueno, no pasa nada. O buscas ser fiel, aunque no lo entiendas, aunque no te guste, aunque te cueste, en por qué eso es mejor para ti, el que te creó, que te invita a tomar ese camino, aunque parezca difícil, y te ayuda. Si lo que dice es demasiado complicado, omites lo que dice y punto. Porque si tu objetivo es llegar en una línea recta a un punto, si te desvías, aunque sea mínimo, terminarás lejos de tu destino final. ¿Cómo te estás cuidando para mantener firme la verdad? En Efesios 6, del 10 al 16, Pablo habla acerca de la armadura de Dios y cómo esta equipa al creyente para mantenerse firme en la batalla espiritual que enfrenta cada día. Habla acerca del cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado de la disposición de predicar el evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El texto que hemos reflexionado hoy de 2 de Pedro 2, del 1 al 3, es una advertencia a estar alertas para no ser engañados, ni por tus propios deseos, ni por los deseos engañosos y malintencionados de otras personas. ¿Qué estás haciendo tú o qué estás diciendo tú? Y es que hay importancia y es importante formarse, capacitarse. Y es genial que en la iglesia se estén preparando con el PPS, preparados para servir, para tener una panorámica de toda la Biblia y de toda la revelación de Dios a su pueblo, de cómo quiere que vivan y cómo Él les invita a ser parte de eso. Pero, aunque es muy bueno, eso no puede ser lo único que te diga cuáles son los no negociables, cuáles son las bases de la fe, qué es lo que Dios quiere de ti como creyente. Para eso hace falta que tú pases tiempo con Él y medites en su palabra, que profundicemos, dedicando tiempo a pensar y a buscarlo por nuestra cuenta, y luego podemos contrastar con otras opiniones de otras personas que han estudiado más que nosotros, que aman al Señor y que le buscan. Pero este equilibrio entre tu tiempo personal con Dios, pero también prepararte y preguntar, esta búsqueda activa de estar alerta y de ver cuál es la verdad para mantenerte firme y estarte constantemente recordando y preguntando y autoevaluando qué estoy haciendo con la responsabilidad que el Señor me ha dado. Y es que lo que hablamos de Dios importa y además mucho. Y todos hacemos teología porque todos hablamos de Dios. Pero ¿estás haciendo tú buena teología al hablar cosas de Dios que son verdad? ¿O estás haciendo mala teología al decir mentiras, medias verdades, e incluso vivir como si su sacrificio no importara? El versículo 2, comentábamos antes, que habla de que la mala conducta desenfrenada y sin límites de las personas que pasaban de Jesús en ese sentido, difamaba la verdad de Jesús, difamaba el cristianismo, difamaba a Dios. Otros hablarían mal al ver vivir de cualquier manera a aquellos que decían llamarse cristianos. Si les preguntáramos a tus compañeros de trabajo sobre lo que han visto de ti, qué es lo que piensan de Dios o qué dirían ellos acerca de Dios, de Jesús o del cristianismo, ¿qué dirían? La teología que estás haciendo en tu trabajo, tu forma de vivir allí, tu forma de hablar de Dios, de vivir, ¿qué les dice a ellos? ¿Qué les está llegando a ellos? ¿Qué dirían ellos? ¿Y en tu familia? ¿Entienden que Dios es justo y es santo? ¿Entienden que Dios ama la verdad?
Allí donde pasas más tiempo, los que tienes más cerca. Ciertamente ellos ven mucho y también les llega esa información acerca de Dios, de lo que tú realmente estás viviendo y lo que tú realmente estás creyendo. Porque las ideas tienen consecuencias y lo que creemos al final nos lleva a vivir de una manera. Entonces, ¿qué estás creyendo tú? Si te estás desviando o te mantienes firme. ¿Tienes claro los no negociables de la fe? Si no es así, ¿cómo lo estás buscando? ¿De qué manera activa te estás moviendo para pedirle a Dios en oración y tiempo y estando con Él y hablando con otros hermanos acerca de cuáles son? Pero si sí lo sabes, si sí sabes cuáles son los no negociables, ¿cómo estás buscando permanecer fiel a ellos? Al estar jubilado, tener mucho tiempo, ¿cómo estás invirtiendo tu tiempo para terminar la carrera de la fe de manera fiel al Señor, fiel hasta el final? Lo cierto es que Jesús va a volver y el capítulo 3 hablará mucho más de eso. Eso es una realidad. Aquellos que estén viviendo de espaldas a Él, rechazando su mensaje, sus buenas noticias, recibirán un castigo y estarán separados de Dios eternamente. Por eso, este es un mensaje de alerta, para llamarnos la atención. Dios no dejará sin castigo al injusto. Y tú y yo ciertamente merecíamos ese castigo porque somos injustos. Y antes hablé un poco de esto y quisiera aclararlo ahora mejor. Y es que aunque tú y yo somos injustos, al aceptar el perdón de Jesús, la buena noticia de Jesús, de perdón y reconciliación con Dios, Dios nos mira a través de Jesús y entonces somos justos y santos y perfectos por medio de Él. No por nuestras obras, no por lo que hacemos, no por nuestros méritos, sino por lo que Jesús ya hizo en la cruz, su muerte y resurrección. Jesús, siendo justo, llevó el castigo de los injustos, el tuyo y el mío. Y por eso este es un mensaje de alerta para ti, pero en primer lugar para mí, porque Jesús va a volver y los injustos tendrán un castigo. Un mensaje de alerta para no quedarte dormido, para no desviarte, para estar evaluando hacia dónde está yendo tu vida y qué estás haciendo con ella. Y también para no dejarte engañar por aquellos que quieren tergiversar la verdad de Dios y hacerlo con malas intenciones. Este es un aviso y una invitación a que decidas cada día mirarle a Él y seguirle fielmente. Que el Señor nos ayude. Muchas gracias, Luisa. Habéis visto, son 3 versículos, pero Luisa nos ha dado muchas cosas en las que pensar, así que le damos las gracias por la preparación y damos las gracias al Señor porque una vez más habla a nuestros corazones. Así que ahora vamos a responderle en oración, vamos a tener 2 o 3 oraciones en respuesta a lo que hemos escuchado y vamos a su palabra y para tenernos en su palabra.